Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 24 de octubre de 2011. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Miguel Santalices, es parlamentario del Partido Popular. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, encantado una vez más de estar aquí. En la esquina de la mesa, don Miguel Cancio es sociólogo y economista. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches, bienvenido. Bien hallada. A mi izquierda, don Anxo Quintanilla, gerente del Consorcio Audiovisual de Galicia. ¿Qué tal, don Anxo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Morena, muchas gracias, igualmente. En la esquina de la mesa, don Francisco Fernández Tarrio, es abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, Muy bien. Bienvenido. Gracias, un placer, como siempre. Bien, pues empezamos con el primer tema de la noche. El jueves pasado ETA emitió un comunicado en el que anunciaba el cese definitivo de la lucha armada. Es un cese condicionado a que los gobiernos de España y Francia se sienten para negociar las reivindicaciones de siempre. No es, por tanto, una rendición, sino algo que no entendemos muy bien qué es y que el tiempo lo dirá. No nos atrevemos a decir siquiera que sea una buena noticia. En la mesa está expuesto. Yo creo que para comentarios. si descontextualizamos el tema, siempre es una buena noticia que alguien que mata deje de matar. El problema es que si se lee ese comunicado, y se lee, insisto, no se interpreta, se lee ese comunicado, se ha dado una cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. Han cambiado un adjetivo, permanente por definitivo, y por lo demás siguen las mismas peticiones políticas de siempre. Sobre esto hay que resaltar que el hecho de que se diga que no hay concesiones políticas para que se llegue a este resultado, pues es francamente increíble, ¿no? Porque en esta mesa ya hemos hablado alguna vez, por ejemplo, del tema Bildu, que hemos tratado profundamente en esta mesa, y de muchas otras cosas. Lo que se encierra aquí, el grave drama o el gran problema de España a partir del 20 de noviembre será que el gobierno que salga en las urnas, previsiblemente nuevo gobierno, heredará una situación francamente diabólica. Es decir, ya se están escuchando voces desleales desde mi punto de vista, incitando o poniendo la responsabilidad sobre el próximo gobierno de que administre este supuesto desarme que no es tal de la banda terrorista ETA. Con lo cual se están poniendo, a mi juicio, los cimientos para que, en el caso de que el nuevo gobierno, y esto es muy duro, pero yo lo creo así, en el caso de que el nuevo gobierno, como debe hacer, no puede ceder ni un ápice a las peticiones de ETA porque siguen siendo las mismas y serían conceder esas peticiones sería tanto o el equivalente como romper España propiamente dicha. Como ningún gobierno serio puede acceder a eso, veremos a ver si no se produce una vuelta a las armas de la banda terrorista y hay quien ya se está apresurando a trasladar la responsabilidad de esa rotura del proceso al siguiente gobierno y me parece un acto de una traición verdaderamente antológico. Sí, Anson dice que es una bomba de espoleta. Sin ninguna duda. Y que bueno, que lo que puede es todavía pronto para hacer análisis, ¿no? Todavía no ha habido, pues, están pidiendo adelanto de las elecciones autonómicas, el PNV, y bueno, pues qué pasaría si realmente pues llegan a formar gobierno, ¿no? Amaiur, la izquierda Berchale. Don Miguel Santalices. Hoxe salió unha noticia nun medio de comunicación que eu comparto bastante, que o 69% dos españoles non creen a noticia. Non a creen porque as tres premisas fundamentales que se deberían de dar neste caso pues non se están cumplindo, que sería rendición, hai que rendirse, hai que entregar as armas e hai que porse a disposición da xusticia. Estos son as tres, en este caso non se están cumplindo. E claro, e a mí isto me doe moito porque curiosamente este fin de semana saiu un reportaxe tamén extraordinario sobre as víctimas de ETA na comunidade autónoma galega, que non son poucas, que son 40, e hai algúns testimonios que son absolutamente desgarradores. Claro, se levan falado dos máis conocidos, pero hai algún que pasou desapercibido, como é o do Guardia Civil Couso, que era un home de aquí de cerca de Santiago de Compostela, que describe tamén o que é a frialdade dunha sociedade xa tamén inmersa nun mundo como era este mundo no País Vasco, nun pueblo vizcaíno que en Traga, me parece que é o pueblo, ali vivía il foi a recoller os seus fillos a un fillo á saída do colexio, uns asesinos descargaronlle un cargador, mataron ali un momento, e ningún era a salida do colexio. Ningún pai de familia dos que estaban ali
foron capaces de coller ese neno que lle acababan de matar ao seu pai ali diante e darlle un mimo nese momento. Iso é algo desgarrador, algo que describe un pouco, creo que dunha maneira bastante sinxela o que foi isto. Por tanto, eu creo que hai que exixir esas tres condicións. Que hai que pedir perdón, hai que rendirse, hai que porse a disposición da xusticia e hai que entregar as armas. Mentre isto non sea así... En cuanto a lo de la buena noticia, bueno, vamos a ver, yo no quiero decir que no sea una buena noticia, que duda cabe, si alguien deja de matar, como usted dice, como dijo pues Mariano Rajoy u otros líderes políticos, sí es una buena noticia, pero a mí me recuerda un poco el dicho, el chiste este, tengo que darte dos noticias, una buena y otra mala. La buena, que se toca la lotería, la mala es mentira. Entonces yo lo veo un poco así, ¿no? Bueno, yo, a ver... ¿Hay motivo para tanto alborozo? ¿Hay motivo para tanta...? Es alegría que no se vaya a matar. Yo particularmente no me creo nada, es decir, y me quedo tan preocupado como estaba, porque efectivamente la banda estaba muy cercada, estaba con unos temas policiales muy fuertes, y matar todos dicen que es muy fácil, y seguramente será muy fácil si efectivamente tienes... Pero aquí se está haciendo un trasvase, un cambio, se está pasando pues efectivamente de una situación difícil que tenían con el tema terrorista a una situación en donde esos mismos principios, digamos que ahora pasan a la legalidad bajo el signo del partido que está ahí, de los partidos que pueden venir. Entonces, claro, esto es un... Gracias al gobierno de Zapatero. Sí, y Zapatero, que supongo que estará muy feliz de irse con esta noticia. Ya no tengo tan claro que Rubalcaba, porque Rubalcaba yo creo que en este último mes anda perdido, porque es que el presidente Zapatero va por un lado, él va por otro lado. Bueno, pero en el proceso, en la negociación, bueno, estuvieron ambos y más. Incluso estuvo antes Rubalcaba que antes Rubalcaba, pero ahora ya parece que, bueno, la verdad es que todo lleva una velocidad y una rapidez que es sorprendente. Esto ha sido, creo que el viernes, sí, el viernes. Ha sido el viernes, hoy estamos a golpe de lunes y ya parece que queda pues con un atraso tremendo toda esta situación. Yo también veía en un medio de comunicación este fin de semana que decía que el paso de la entrega de armas iba a ser en el 2013 cuando hubiera las elecciones autonómicas vascas. Yo creo que ese puede ser una hoja de ruta marcada, pero tampoco va a ser exactamente así. Pero va a suponer lo que pase, y para el que llegue, evidentemente, que eso es lo que usted me estaba preguntando, efectivamente va a ser una situación muy difícil y muy incómoda, y muy complicada de manejar si efectivamente los grandes partidos no buscan y no vuelven otra vez al acuerdo que había, y que, por cierto, el que lo rompió fue Zapatero, de la política antiterrorista conjunta y de la unidad. Sino, es decir, lo que está haciendo el terrorismo, que efectivamente no está pagando nada de las crueldades que hubo, de lo que usted estaba contando y de otras historias que se han contado en estos 50 años de ellos, es decir, de repente se han legalizado. Es decir, pero es que lo que no ha cambiado es nada de los principios que tenían, ni siquiera ha cambiado nada de la situación que estaban teniendo, pues con la entrega de armas, con que efectivamente tengan que cumplir. No, pero sobre todo lo de las reivindicaciones, porque usted imagina... Las reivindicaciones siguen siendo la misma, lo que pasa es que ahora las tienen legalizadas. No, pero que el gobierno francés dice que negociar estas provincias, pero ¿de qué? Nunca ha negociado nada, ni va a negociar, ni... Eso va implícito, es que es condicio sine qua non. Sí, bueno. Don Miguel Cancio, yo traigo aquí... Lo he querido decir, lo he querido dejar para el fin, para que nos comentes. Tengo aquí un documento que creo que es muy importante. Se trata del programa del Partido Socialista Obrero Español del señor Zapatero en lo relativo, cuando se presentó en el 2004 a las elecciones, en lo relativo a lo que ellos llamaban el terrorismo. Página 46-47. Todos contra el terrorismo, todos con sus víctimas. Y dice... Es muy breve. Nada ha dado ni dará mejores frutos para la erradicación definitiva del terrorismo que la combinación de la acción policial decidida y constante, la eficaz cooperación internacional, la movilización de los ciudadanos y la unidad de los demócratas. Y ahora aquí dice lo siguiente: nos comprometemos al cumplimiento escrupuloso y estricto del Pacto de Estado por la Libertad y contra el Terrorismo suscrito entre el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular y el Gobierno de la Nación, es decir, el señor Aznar con mayoría absoluta, no lo olvidemos, y en especial a renunciar a la utilización política del terrorismo, lo que está haciendo ahora el PSOE, utilizando en la campaña políticamente el terrorismo. Y aquí dice, nos comprometemos a mantenerlo vivo y en vigor hasta la derrota total de ETA,
o su disolución definitiva. Como ha dicho muy bien Santalices, tenemos un ejemplo de una disolución de una banda terrorista vasca, ETA, ETA político-militar. Se arrepintió, pidió perdón, se disolvió, entregó las armas y se presentó ante el juez. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que se nos está haciendo en este caso. Hace un momento, Urkullu ha dicho, hay que anular el pacto de Estado de los partidos y hay que entrar en la negociación. Es decir, ETA mueve el árbol, el PNV y los demás contrarios a España quieren recoger, digamos, el fruto. Es absolutamente inadmisible que se pueda hacer algún tipo de concesión a la banda ilegal terrorista vasca ETA Batasuna. Y termino. Ya se ha hecho. Ha puesto ahí, cuando salieron estos encapuchados, ponía ETA Betan Jarray. Levantaron el puño, es decir, seguimos en guerra, dijeron, la organización ETA Askatasuna, Organización Socialista Revolucionaria de Liberación Nacional, Betan Jarray, ¿qué significa? Betan Jarray en vasco significa un lema de marxista-leninista, especialmente leninista, que es, vamos a continuar, utilizaremos lo que ellos llaman la lucha armada, que es el terrorismo o la acción política, según nos convenga la correlación de fuerzas. Pero para que nos demos cuenta, y termino, de la penetración del discurso de esta izquierda terrorista, apoyado por otra izquierda que no lo es, pero que claudica incluso el centro-derecha, ha tenido que intervenir el gobierno español para que en la reunión que acaba de tener en la Unión Europea sacase, se ha acabado la lucha armada. Y le dijo, el gobierno español le dijo a España, oiga usted, no ponga usted la lucha armada. Actividad terrorista. Se debe de acabar la actividad terrorista. Eso para que nos demos cuenta. La BBC siempre dice los independentistas, no dice los terroristas. Claro. Es inadmisible. No se puede ceder a la banda ETA, hay que derrotarla. Debe de haber vencedores, los que defienden el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y vencidos, delincuentes, altos delincuentes terroristas, que si se ceden algo, claudica el Estado de Derecho, el imperio de ley, es decir, se acaba la democracia. En efecto. Un último brevemente, muy apunte brevemente, sí. Dos cosas muy rápidas. La izquierda abertzale ya se ha pronunciado. Ha dicho que ha pasado en pocos meses estar al borde del precipicio a aspirar a todo. Y luego, por otra parte, yo quiero hacer un llamamiento a la gente de bien para que acuda el próximo día 29 de octubre, sábado, a la manifestación de las víctimas del terrorismo, porque yo creo que es obligado y es de ley estar con ellas en todo momento. Es en Madrid, en la Plaza República Dominicana, si no me equivoco, a la 1 de la tarde el próximo día 29, y bueno, allí estaremos muchos también. Es muy importante. Bueno, vamos a ver, el tema es muy importante, se ha manipulado mucho el conflicto, por eso que si los llaman independentistas y demás, ¿no? Vamos a hacer un monográfico para el viernes que viene y bueno, pues hablaremos de los diferentes flecos, consecuencias que puede tener este acuerdo, si va a haber negociación o no, consecuencias también de esta posible sí o no negociación, y también, bueno, pues explicaremos un poco la diferencia entre ETA e IRA, la diferencia entre el País Vasco, Ulster, que también es una gran confusión y que bueno, que creo que es necesario hablarlo en profundidad, si les parece. Pues lo dejamos esto así pendiente hasta el viernes, que haremos el monográfico, y vamos con el segundo tema. Como no, actualidad obliga, continúa la instrucción del caso Operación Campeón. El exdirector del IGAPE, señor Varela, ha vuelto a declarar ante la jueza San José, igual que el señor Dorribo. Parece que acudirán algunos empresarios, pues la cosa es más complicada de lo que pudiera parecer en un principio. Bien, presunción de inocencia, lo decimos siempre, esto no es un juicio paralelo, simplemente es ir desgranando un poco y comentando la información que nos va llegando. Don Anxo. Bueno, este es un caso que de momento está subyúdice, es decir, que efectivamente la jueza está investigando, porque sigue la jueza con el caso. También se habló de la posibilidad de hacer un cambio de jueces. Ha habido unas manifestaciones de toda la población, o de una parte de la población, que ha querido acudir de Lugo con el tema, y yo creo que en principio, bueno, parece que se ha tranquilizado, pues por esa no información sobre uno de los implicados importantes, que es el ministro de Obras, el señor don José Blanco,
Y bueno, yo creo que este va a ser un proceso largo y que efectivamente, bueno, parece que es decir, de empezar con una rapidez tremenda, la última semana, pues efectivamente, salvo esas dos declaraciones de las cuales, pero por se ha cierto, paralizado de alguna manera, se ha ralentizado. Mediáticamente está claro que sí. Es decir, no ha trascendido ninguna información de ninguno de los dos en este fin de semana que no fuera, bueno, pues el empresario de decir que había estado una hora con la jueza después de haber estado otras horas, pero tampoco comentó nada, y bueno, el director general del IGAPE, pues la verdad es que son las declaraciones más complicadas, porque lo que dice es que lo que quiere es que termine pronto esa situación que él está sufriendo y que está padeciendo, pues para poder reincorporar su vida, y que no va a dejar. Yo, efectivamente, lo dije el primer día, sigo convencido que efectivamente este director general no tiene directamente tiene que ver, porque efectivamente está afectado, pero no personal ni particularmente nada en el tema, y lo que hay que esperar es saber por dónde va. También en las declaraciones de ayer, lo que sí ya decía el ministro de Fomento es que, bueno, que sí, que efectivamente este tema le saca le crea una cierta preocupación, y bueno, se empieza a especular con que si efectivamente hay más personas implicadas, y cómo fue ese famoso encuentro en la gasolinera, según otros, y en la estación de servicio. Según se sea de Madrid o de Galicia, vaya, según se sea más de aldea que menos, ¿no? El tema. Y bueno, yo creo que sí, yo creo que el caso va a dar, bueno, va a dar muchos giros y muchas vueltas, y supongo que se reactivará un poco pues en las próximas semanas, que son preelectorales. Bueno, pero hai unhas diferencias, eu observo unhas diferencias importantes. Así como claramente nos últimos casos se lle acusou a Blanco e a outras persoas dunha percepción ilícita de cuartos, en concreto incluso a través de intermediarios e demais. Hai unha diferencia con respecto ao director do IGAPE, que eu en realidad, aínda hoxe, eu non sei se isto de Blanco é ou non é certo, non o sei, pero o IGAPE telo claro. Pero hai unhas acusacións, e hai, bueno, se pon eso encima da mesa, pero é que no caso do IGAPE, eu por moito que tratei de indagar, non sei de que se lle acusa este señor. Eu ainda non o sei. Efectivamente, bueno, pues que supuestamente, vamos a ver, supuestamente hai indicios de que el IGAPE concedió... Pero eso é algunas empresas... outra cousa, pero es que eso é outra cousa, que concedeu a través dunhos créditos ou dunha subvención e tal. Ahora, pero non hai unha acusación que, ou polo menos non trascendeu porque, bueno, eso está en instrucción, pero sí parece que... Pero las otras salieron. En las otras sí. Pero las otras salieron, cuidado, la de Blanco y la de los dos diputados y tal, eso salió. Entonces, y ahí hay... Pero son cosas diferentes. Una cosa es, por una parte, el cobro de comisiones para que me agilices, y otra cosa, pues, sería él como responsable del IGAPE y como guardador de esos fondos públicos. Tiene parte de razón lo que dice, y esto, si se acuerdan, empieza al principio. ¿Cómo se le trató al director general del IGAPE con respecto a otros acusados? Por ejemplo, es una persona que a fin de cuentas es el único que tiene un perfil técnico de todos los que están imputados, porque no es lo mismo que un ministro se monte en el coche de un empresario particular y vea, bueno, y tendrá que explicar sus cosas y cómo hizo la casa y, bueno, estas cosas que siempre hay que explicar, que un técnico. A fin de cuentas es una persona técnica. Si alguien presenta, no quiero entrar en el caso porque, como bien dice don Anso, está bajo el secreto submarino, no tenemos los elementos suficientes, pero en principio se supone que es un caso muy claro, es decir, si esta persona cumplía las condiciones necesarias para otorgar una subvención, ni el director del IGAPE ni nadie puede denegársela. Es decir, que viene del bipartito, además del bipartito. Pero fíjese que yo quería... Pero bueno, aquí entra ya la empresa que preparaba como me decía aquel, dice, aquí, cuando yo vine a Galicia, decía, aquí lo importante es tener a alguien que te rellene el papeliño y saber cómo se mete y tal, ¿no? Que es una cosa hace muchos años y que a mí me hizo... Eso es una lenda aquí, como todos los sitios. Bueno, leyenda, a mí me gustaría poner... Es que es así. A mí, si me permitís, me permiten rápidamente, me gustaría... Lo cierto es, déjeme que le diga, que aquí yo creo que
vamos a ver, todos presunción de inocencia para todos, Claro, pero yo creo que incluso el señor Dorribo no tiene, digamos, tanta importancia pública, es un empresario que, bueno, pues hace de las suyas y como puede, pero oiga, estamos hablando de un portavoz del gobierno, estamos hablando de un ministro de Fomento, Claro. que es que, Eso es lo que la estéticamente responsabilidad se entiende pues menos. es muchísimo, Y además, es muchísimo y además mayor. en lo Venga, que se conoce. las dos cositas en un y habla ministerio don que Miguel exige mucha más Cancio. transparencia casi que los demás por el nivel de presupuesto que maneja. Pero yo, siempre que hablamos de este asunto, me gusta poner el foco en algo extrajudicial, que es lo publicado en prensa, que hemos hablado muchas veces, referente a si se está siguiendo o no a la jueza del caso por agentes de servicio de inteligencia, del robo de los ordenadores de los administradores concursales de Nupel, y de algo inaudito en democracia, creo yo, aquí hay gente que me podrá corregir, que es que el pueblo de Lugo, como bien dijo don Anso Quintana, se manifiesta a favor de la jueza, apoyándola por las presiones que está recibiendo. Esto es algo inaudito. Esto La es algo jueza que, del Sí. caso Carioca, Bueno, que es una cosa- sí, que es increíble. Vamos a ver, increíble. lo que sí. pasó, o parece ser que pasó aquí. Aquí, según se ha informado, se iba a iniciar, conforme llegaban las elecciones, que ya pasó también en Galicia con el caso del fiscal Eizaguirre, una ofensiva brutal y después se quedó nada, según parece, se iba a iniciar una ofensiva contra el PP en torno al caso Campeón, implicando a 2 miembros del IGAPE. Entonces, según parece, además de implicar a 2 miembros del IGAPE, se implicó a Dorribo y, lo que es más, se implicó a su mujer, y según parece es cuando Dorribo, por esa detención o por esa intervención cerca de su mujer, es cuando tira de la manta, que es un poco lo que sabemos. ¿Qué sucede? Aquí tenemos no solo un caso, no solo el caso San José, han salido a manifestarse en Lugo porque algunos tenemos información desde dentro de estos asuntos de que está habiendo presiones muy graves, inadmisibles, amenazas muy graves contra la juez Estela San José, que lleva el caso Campeón, que lleva el caso Multas de Lugo y que lleva el caso de López Orozco, el alcalde de Lugo. Después está el caso de Pilar de Lara, que lleva en Lugo el caso Carioca, un caso gravísimo donde, según parece, hay asesinatos, que están implicados altos cargos. Es decir, puticlús que les pagaban equipos de fútbol, entre otras cosas, a la policía y la Guardia Civil. ¿Qué es lo que sucede en España y en Galicia? Porque podemos seguir. Aquí vemos que desde la democracia está siendo una constante Filesa, Naseiro, PNV, CIU, Gürtel, Malaya, pequeños y grandes, que ponen de manifiesto comisionismo, clientelismo. Es bien significativo que cuando llega el PSOE al gobierno elimina los controles de legalidad de los ayuntamientos para nombrar ellos los cargos que puedan controlar, como pasa en mi pueblo y en otros pueblos, y se producen todo tipo de comisionismos y de clientelismos, intervenga en el Poder Judicial, que tiene que ver con ETA, que tiene que ver con el Estatuto de Autonomía y que tiene que ver con estos cargos. Es fundamental que haya una democracia de juego limpio, porque si no, no hay ni imperio de la ley ni Estado de Derecho. Estamos ante democracias amañadas que avanzan en la línea PRI, y ya vemos a dónde conduce el PRI. Esto es gravísimo, y lo que ha pasado con Estela San José y con Pilar de Lara es muy grave. ¿Qué se dice y se comenta? Hay que decirlo. Se está esperando que, como el caso Gal, lo que pasó con Roldán, sean tan fuertes las presiones familiares que este señor se eche atrás. Y por tanto, a esto, dado las implicaciones al altísimo nivel que supone el ministro de Fomento, pues se pueda quedar en nada, porque como se está viendo, hay un centro derecha muy claudicante, y cuando él tiene que sacar casos como Villapesao y otros, se calla, porque igual también los tiene por su cuenta. Y esto es fundamental defender, el imperio de la ley y el Estado de Derecho, porque si no, la clase política se ve absolutamente desprestigiada, y cuando se desprestigia la clase política, se desprestigia la política, y cuando se desprestigia la política, se acaba la democracia y vienen los salvadores. Esto es fundamental, ser implacable, y aquí se ha intervenido en la justicia, en la policía y en la Guardia Civil, que yo los defiendo, a los policías honrados y a los guardias civiles, pero hay otros, como ha pasado en el caso del atleta Marta González, ya vemos, Rubalcaba, yo lo conozco personalmente, está dispuesto a lo peor, como el señor González, están dispuestos a lo peor de lo peor, en el terrorismo y en estos casos, pero los que tienen enfrente deben defender la democracia con principios, no decir que no ha habido concesiones a ETA, que las ha habido, no decir que esto no va a quedar en nada por las presiones que van a hacer, y seguirán los casos de comisionismo y clientelismo. En el caso Castro de Rey pregunté, que un caso de prevaricación, y creo que tuvieron que dimitir todos,
no se ha hecho público, porque los medios de comunicación, ahora La Voz de Galicia está actuando muy bien, pero el caso Carioca no ha trascendido a España y es gravísimo, está en la línea del PRI y en la línea de México y en la línea de Colombia, con muertes, con asesinatos, con amenazas muy graves, incluida la juez. Hace unos días han matado a una juez en Brasil porque estaba llevando casos de corrupción de 27 tiros. Ojo con esto. Aquí decían que no iban a venir los sicarios y en Galicia han actuado sicarios matando a gente. En Castro de Rei, que era un caso de comisionismo, clientelismo, como está viendo, hoy sale un caso que tiene que ver con el alcalde de La Coruña, que va en esta misma línea, de grandes cantidades de dinero. En el caso de Castro de Rei, un arquitecto se presentó ante la juez y dijo: quiero denunciar cómo funciona este asunto, con dos presupuestos. Uno que tiene la apariencia legal y otro donde se meten todo tipo de comisiones. Para el alcalde, para el partido, para todo el mundo. Para el que está en el poder, cuando el caso Paló, que lleva el 15 o el 20%, el que está en la oposición el 5%. Don Miguel. Por eso se vio lo del PP, lo del bloque y lo del PSOE. 200, 350 y 400. Eso es lo que se conoce. Esto hay que tomarlo muy en serio, porque si no se acaba la democracia. O es una democracia de mentira como México, como se ha visto. Don Miguel, claro, pero es que déjeme que le diga una cosa. Yo le daría a usted la hora y cuarto porque realmente me encanta todo lo que dice y me encanta todo lo que va desgranando y todos los temas que va poniendo sobre la mesa. Yo le prometo que yo después voy a coger la parte esta, voy a extraer la parte esta y voy a ir tomando dato por dato y esos temas los vamos a comentar aquí y vamos a abundar todo lo que usted citó, porque lo dijo además tan deprisa, que claro, tan deprisa no da tiempo a que la semilla Bueno, pero queda la prenda. gasolinera de Guitiriz. Por supuesto, claro para que, volver a la realidad de campeón. Claro que sí, pero Tutti volemo più. le prometo que iremos sacando los puntos. Don Miguel. No, pero yo decía que, que en este caso o que é curioso é que bueno, algunhas cousas deberían de facerse pública. Eu non sei por que porque se ten que seguir guardando. E ademais, a ver, e ademais parece ser que aínda encima vai haber unha prórroga, que isto se vai a prorrogar. Bueno, pero la jueza lo necesita precisamente para poder llegar al fondo de las cosas y poder pero instruir bien. Estou de acordo co que acaba de decir o profesor Cancio, que efectivamente a clase política desto sale moi salpicado. Eu xa, claro, eu que estou na política, eu estou moi cansado de que se asocie sempre. Ora, claro, isto pegou ademais moi de cheo tamén no Parlamento, e todo eso, ao pegar tan de cheo no Parlamento, non, claro, estamos todos metidos, e por a calle, pois parece que hasta che dá vergonza decir que eres hasta parlamentario. Para mí é un orgullo ser parlamentario. Vamos a reivindicar algo que aquí siempre dice don Jaime Pita, y es órganos de control, que no cesa de decirlo en la intervención. Yo sí digo lo mismo, pero bueno, yo no veo una situación tan catastrofista como la que dice el profesor Cancio, porque decir, el caso Carioca, claro que sí. Porque a lo mejor le falta información. Ha sido, información, es decir, el caso Carioca ha estado en todos los periódicos de España, porque es y verá usted que muy pronto habrá una movie o una miniserie en televisión con el tema, porque tiene todos los ingredientes. Ahora, efectivamente, es decir, todo esto hay que vigilarlo, porque si no, pues podemos acabar en alguna de esas situaciones que la democracia no supo prever y que nos llevó a casos extremos. Yo creo que afortunadamente no es tan así. Ahora hablará usted y lo dirá. Es decir, el caso entiendo que tiene unos tiempos y tiene unos procesos y seguramente unas implicaciones y unas complicaciones que de momento desconocemos. En el caso de las manifestaciones estas, yo es que había entendido, y no sé si entendí bien o entendí mal, fin de semana que se estaba intentando cambiar a la jueza San José por otra persona. Se cambió al fiscal. Se cambió al fiscal. Se cambió. A la jueza San José se la está desprestigiando. Claro. A Pilar de Lara. De forma indigna e inadmisible. Pero fíjese pero qué buena actuación la del pueblo de Lugo, que fueron hay que sacar el sombrero. Algunos ya venimos desde hace 3 meses pronunciándonos en todos los medios en los que intervenimos, tanto de Galicia como de España, llamando la atención de defender a jueces como estas. Pilar de Lara, Estela San José, Pilar de Lara, y otras en la misma línea. Sí, porque luego por las presiones dicen que, bueno, que debido a una depresión por causas personales están con una baja de un mes y luego pues te aparecen en un juzgado pues en Almería, el del caso Filesa Marino, acordémonos de Marino Barbero, la persecución a Marino Barbero en el caso Filesa. Tuve la oportunidad de coincidir con él y ese hombre lo mataron civilmente, se murió aislado completamente. De todas maneras... Es que el totalitarismo realmente pero en relación a lo que hablaban ustedes de la jueza y demás, pues va en el cargo, Miguel, el tema de los parlamentos. Si una jueza decreta un secreto sumario es porque tiene fundadas sospechas de que si no es así, alguna información se le va a escapar. Entonces, pues va en
el cargo. Un diputado no puede ser menos que cualquier otra persona tal. Sí, sí. Ahora, otra cosa son las responsabilidades políticas y que no es lo mismo, evidentemente, que supongo que usted se refiere a eso, no podemos valorar la actuación como igual o como idéntica a la de un ministro que se reúne en un coche, en una gasolinera, con la de un presidente que se reúne mediante cita previa y un organismo oficial y público con una persona que le solicita la reunión como cualquier otra. O sea, lo que falla no es la jueza hace su trabajo y si prorroga el secreto de sumario será porque es necesario. Y yo no conozco el caso por dentro, pero viendo todo el barullo mediático por fuera, yo creo que hace bien. Tiene que primar el interés del proceso por encima del interés del señor José Blanco, por encima del interés de quien sea. Es que lo que quería José Blanco era que efectivamente que se levantara el secreto de sumario, que es lo que quieren muchos de otros casos, conozco alguno, donde se cambió precisamente de abogado solamente para poder fotocopiar el sumario, para poder ver hasta qué punto estaba implicado y de qué, ¿no? Dicho esto, es cierto que hay situaciones injustas, que hay diputados que por una mera filtración de cualquier tipo, pues parece que ya... O sea, que hay que respetar... No se puede linchar a nadie. Claro, eso es el problema. Es que yo me refiero precisamente a eso. Bien, ese es un pues problema. usted ha empleado el verbo linchar, efectivamente, entonces hacemos con ese verbo la transición al tema siguiente, precisamente el linchamiento de Gaddafi. No se sabe muy bien si murió con el tiro, si fue linchado. Voy a prescindir de Libia, voy a prescindir de Gaddafi, de si fue de una manera o de otra, si fue dictador, si se reunió con todos los mandatarios occidentales en virtud de nuestra hipocresía. Quería plantear este tema de la siguiente manera. Todo el mundo debe tener derecho a un juicio justo, incluidos los dictadores, por ejemplo Gaddafi, por ejemplo Hussein, incluso Bin Laden. Es peligroso realmente que la sociedad le guste que se ensañen con un dictador, por ejemplo, en este caso con Gaddafi. Debemos realmente hacer un acto de introspección por el hecho de que nos alegremos de que a ese señor pues, se le linche. Es un poco lo que quería hacer el análisis moral del tema. Don Francisco. Yo creo que tanto Naciones Unidas como cualquier tipo de intervención internacional tienen que seguir esos patrones, o sea, tienen que seguir el derecho de gentes y tienen que seguir el respeto a los derechos fundamentales. Un poco lo que hablaba don Miguel de juego limpio y demás. No podemos aceptar, por el mero hecho de que haya un dictador en una zona, y sobre eso habría mucho que hablar, sobre el dictador Gaddafi, sus antiguas amistades y sus nuevas enemistades, no podemos consentir una situación como la que vivimos estos días en la televisión, un linchamiento público, un asesinato sin juicio y demás. Yo creo que eso, el que Naciones Unidas, por ejemplo, o la OTAN permita ese tipo de linchamientos, en cierta manera también las deslegitima, ¿no? Tenemos que tener siempre claro que hay barreras que no se pueden cruzar, incluso con los más malos se debe aplicar siempre el Estado de Derecho en la medida de lo posible. Entonces, todo lo posible y lo imposible para derribar una dictadura, y sobre eso sí, no hay tiempo suficiente, pero habría mucho que hablar sobre el auge y la caída de Gaddafi, porque tiene unos claroscuros tremendos el tema, pero yo creo que tanto la OTAN como las organizaciones internacionales o los llamados países civilizados, pues nos llamamos así por algo. Entonces, a mí no me agrada, sea Gaddafi, sea quien sea, ver una ejecución pública. Yo no distingo si se está degollando a un soldado por unos islamistas que la justicia entendida como venganza, que luego, por otra parte, es uno de los grandes problemas que tienen estos países. Veremos en manos de quién queda Libia y veremos, porque realmente va a ser administrada a partir de ahora por gente que entiende esto, la justicia como venganza. Claro. Entonces veremos, yo creo que nosotros no debemos permitir eso nunca. Sí, gente de Al-Qaeda, y tenemos responsabilidad porque hemos sido los que hemos armado y organizado toda esa guerra, ¿no? Incluido el pacifista Zapatero, ¿no? Algo tendrá que decir de esto. Yo no le he oído decir absolutamente nada. No sé. Sí, decir que efectivamente que teníamos unas imágenes preparadas y desde luego decidimos no ponerlas, aunque sí son de dominio público, pero bueno, el ver no conduce a nada, ni tampoco aporta un extra de información por ver pues a un señor, aunque se llame Gaddafi, con el rostro pues ensangrentado, moribundo, muerto y demás. Don Miguel Santalices. E a ver se me entende ben o razonamento. Eu creo que foi un error o linchar a Gaddafi. Foi un error porque agora queda máis difícil por facer que ver como integras tú a ese pueblo cunhas culturas tan dispares nun pueblo que en general non ten cultura democrática ninguna
é onde van empezar a surgir os focos de poder. Van estar os islamitas, van estar os bereberes, van estar tal, que van a pedir os seus focos de poder. Os seus focos de poder. Antes tiña unha cousa en común, que era todos contra Gaddafi. Pero ahora Gaddafi está morto. E entonces ahora empezan estas liortas internas donde xa os de, creo que eran os de Misrata, xa están en contra dos de Bengasi porque dicían, non, a vos votou, os de Bengasi votoulle unha mau a OTAN, a nós fomos nós os únicos solos que fomos capaces de poder. Entonces, xa piden a súa parte de poder. Por outra parte, o que ten a responsabilidade de asumir este proceso de transición xa deixou claro que unha cousa pode ser algo de especie que se poida facer similar a un parlamento, pero outra cousa vai a ser a doutrina islámica que vai estar por encima de todo eso. Por lo tanto, creo que foi un erro, un proceso de transición que queda por diante moi difícil de artellar, sobre todo por un pueblo que desgraciadamente non ten unha cultura democrática, e isto vai a ter uns problemas moi grandes. Comparto o que decía, o que comentabas ti, que efectivamente a OTAN aquí non debeu de cambiar a mirada e debeu de garantir que neste caso este home non fora ejecutado, porque é certo que colaborou, pero debía de garantir que ahora houbera un proceso de transición máis equilibrado. Vamos a ver o que pasa. La ONU, a través de ACNUR, sí parece ser que tiene en marcha una investigación para ver las condiciones, porque hay... Bueno, ya sabe que yo soy poco creyente en la ONU. Pues mire que yo, ni le digo. Naciones Unidas, Tarrío lo ha señalado, derecho internacional, imperio de la ley, Estado de Derecho. Está claramente previsto una dictadura terrorista, socialista, verde, como la de Gaddafi, llevaba 42 años imponiendo el terror, matando gente, torturándola, dentro y fuera. El mayor atentado de Europa no fue el del 11M, fue el de Loji, con 268. El siguiente fue el nuestro, que por cierto el nuestro está aún sin esclarecer. Entonces, con el que se relaciona el número 2 de Libia actual. Esa acción terrorista no puede ser respondida con una acción contraria al derecho, contraria al imperio de la ley. Correcto. Hay que respetar el imperio de ley y Estado de Derecho. ¿Qué sucede con Naciones Unidas? Yo soy partidario de la violencia legítima que se ejerce democráticamente para defender el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Era partidario de la injerencia que lleva a cabo Naciones Unidas dentro de la ley para defender a personas indefensas que están siendo masacradas. Aquí ya costó hacerlo en el caso del Consejo de Seguridad, porque debéis de saber que China comunista y Rusia putinista, yo veo Russia Today, que es una vergüenza en español, totalmente controlada por los siloviki, por el antiguo complejo militar de seguridad. China comunista y Rusia controlan la mayoría de las votaciones. Cedieron en el caso de Libia, pero van muchos más muertos en el caso de Siria. Van 4.000 muertos, 15.000 desaparecidos y cientos de miles que están huyendo para que no los maten. Y China, Rusia se oponen, que eso es ilegal, de acuerdo con el derecho internacional que está previsto, que deben de tomarse resoluciones para defender los derechos humanos, apoyada lamentablemente por Brasil y por Sudáfrica. Entonces, es fundamental volver a Montesquieu, volver a Max Weber, es decir, derecho legítimo, imperio de la ley, violencia legítima, de acuerdo con las normas. Nada de linchamientos. Es patético, excesísimo. Acordaros del de Ceausescu, con aquellos dos ancianos, que te queda grabado. Yo algunas veces un sueño con eso, es que es algo, eso es terrorífico. Eso no hace más que defender a los que están en contra de la democracia con principios. Lo ha dicho el Papa. Una sociedad, intervención magistral en el Bundesrat en Alemania, que viene defendiendo, ahí tuvo dos intervenciones, defendiendo el Estado de Derecho, el imperio de la ley, y diciendo: aquellas sociedades donde no haya consenso sobre valores éticos fundamentales son sociedades que están condenadas a lo peor. Es igual que tengan mucho progreso, mucha riqueza material, ahí desaparece la dignidad de la persona, el enriquecimiento humano, que es el espiritual, porque el otro es toda una mentira. Claro. Esto tiene que darse en casos como el de Gaddafi, en casos del mayor terrorista. Estupendo. Don Anxo. Le toca... Bueno, yo me quedo con la primera parte del planteamiento de la pregunta que había hecho usted, que es decir, el acto en sí de la toma de
sea quien de la sea. captura de Gaddafi es tremendo. Yo, efectivamente, cuando vi las imágenes en televisión, la verdad es que, y fue en un telediario, yo no las hubiera puesto, es decir, porque es tremendo, las hubiera contado, pero no las hubiera Es bien puesto. significativo que las ponga Al Jazeera. Que machaque. No se puede justificar. Yo creo que yo no he entendido sinceramente la actuación de la OTAN en Libia, es decir, no la entendí, porque es que parece que estaba jugando a marcianos y en un juego de escalestris, de estar así. Yo creo que sí, que efectivamente, decir, esta parte final de la operación, por mucho que me cuenten que no la tenían controlada, la tenían controladísima, efectivamente, porque se ha visto que el personaje estaba totalmente perdido y fuera de la realidad y fuera del sitio, y evidentemente, es decir, los demócratas, como a mí es un término que me produce escalofrío, pero vamos, parece que está muy en boga lo de los demócratas y tendría que estar ahí también en los demócratas. Creo que esto no lo podemos consentir ni podemos estar de acuerdo, y aquí se ha explicado suficiente y ampliamente desde todos los puntos de vista. Con respecto al futuro de Libia y del norte de África, pues la verdad es que quiero, comodín por canjas, quiero mirarlo. Eso lo dejamos para otro momento, no lo del futuro, pero sí parece que aquí hay consenso, ¿no?, en cuanto a que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y a morir dignamente y a que le apliquen de acuerdo a su religión, que no se haga pues lo que sea. Y este espectáculo que se está haciendo con la muerte del personaje y con el cadáver allí tirado. Pero eso está en el Tribunal Internacional Penal. Claro, claro. Sí. Pero donde bueno, estaba Milosevic, donde está ahora el otro de Croacia, y eso es decir, están los de los genocidios. Es tan tremendo esto como lo que dicen que hacía él o como lo que hacía él. Por supuesto, es igualarse. Bien, pues vamos entonces con otro de los temas, la Conferencia Episcopal Española, con el ánimo de orientar a los católicos que van a ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones del 20 de noviembre, ha emitido un comunicado en el que plantea 10 puntos y resalta algunas cuestiones sobre determinadas leyes promulgadas durante la legislatura de Zapatero, por ejemplo, como el aborto, que dice que, bueno, que todas las leyes, aunque emanen de organismos políticamente legales, pues no tienen por qué ser justas, ¿no? No pide el voto para ningún partido, pero bueno, pues sí aconseja que un católico tiene que votar aquellos partidos que defiendan el derecho a la vida y la familia. Don Ancho, empezamos por usted. Bueno, el manifiesto que efectivamente de los 10 puntos, pero que de los 10 puntos lo que más destaca es también habla del tema de ETA, efectivamente como una buena noticia, y luego, bueno, fundamentalmente los puntos más importantes que algunos medios de comunicación han dicho que no pedía el voto para quien no estuviese de acuerdo. Yo en el manifiesto no veo que hable del voto, es decir, habla de lo que son los principios que lógicamente defiende la Conferencia Episcopal Española. Que va a haber elecciones. Que sí, tiene que ser, pues efectivamente los principios en los que cree y que siempre se ha estado defendiendo, que es la familia a través de la pareja tradicional y clásica, que es el derecho a la vida, y bueno, a mí es que me parece lógico y normal que efectivamente se defiendan todos estos valores, porque en definitiva pues esa sociedad a la que todos aspiramos y todos queremos, es decir, debe de tener una base en lo que es el ambiente familiar y un desarrollo, lo que consideramos pues que tiene que ser normal para poder evitar todo este otro tipo de situaciones que vienen. En principio, desde mi punto de vista, está todo correcto. Además, es dirigido a sus fieles, a los católicos. Claro. O sea, que no tienen por qué organizar ni coloquios, ni tertulias por ahí criticando esto. Óigame, usted no es católico, pues no va dirigido a usted. Usted vote lo que quiera, pero sí es muy importante. Y dentro del voto que cada católico vaya a tener, tampoco le prohíbe que lo tenga o no lo tenga. Lo que sí le recuerda son los principios en los que se está moviendo. Es obligatorio, claro, es informativo. Claro. Lógicamente. Yo creo que han hecho, yo creo que han sido muy serios, muy escrupulosos, además, y muy rigurosos en su planteamiento,
E podían haberlo enfocado de outra maneira, porque estamos ante un goberno que hai que decir que tuvo un comportamento agresivo. Para nada se mete agresivo efectivamente neso. hacia a Iglesia. E a Iglesia, neste momento, pois, que ademais o fai sempre, plantéxalle pois, a súa comunidade que ante un momento tan importante como é un proceso electoral que se vai a celebrar, está dicindo, reflexionen vostedes e voten ou non voten aqueles partidos que van directamente contra os ataques fundamentales do que nós defendemos como comunidade, como é, por exemplo, o dereito á vida e demais. A mí me parece que fixeron unha intervención moi razonable e que non é criticable. Espero que non se atrevan a criticar, porque... A min chama má atención, é dicir, que estuve mirando varios medios de comunicación, é dicir, ese comunicado creo que se fai o venres ou o sábado, non? Sí, Bueno, debín de ver así como uns 8 ou 9 periódicos de distintas tendencias. E o que me fixo moita gracia é que está máis resaltado, digamos, nos periódicos que teóricamente están máis contra o que é a conferencia, como cos que son da conferencia ou algo así, que o recollen pois nun recuadriño, nunha esquina, é dicir, facendo 3 titulares na vez, ni siquiera mencionando... Dándole rango de normalidade. En os outros lados, é dicir, extrapolas, levase pois a uns grandes titulares, la conferencia episcopal pide que non se vote a los partidos que... La noticia sería que non lo hiciese. Es absolutamente lógico. ¿Qué sucede aquí? Juan Pablo II supuso un gran turnán. Es decir, San Pablo II inició su mandato diciendo: no tengáis miedo a defender vuestros valores humanistas cristianos porque os quieren encerrar en los claustros, quieren convertir la libertad religiosa, vuestro derecho a defender vuestra creencia católica, quieren convertirla en un hecho íntimo, privado, quieren claramente aislaros y marginaros. España ha sido un campo de esta marginación, de este aislamiento, de esta ingeniería social. Quiero recordar el ataque brutal a la familia en España, aquella manifestación de 2 millones, y el señor Zapatero se negó a recibir a aquellas personas tan responsables que se comportaron de forma tan responsable con aquella manifestación y fueron insultados por todos los medios de comunicación, por todos los políticos, diciendo que venía el franquismo, la extrema derecha. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. El Papa aquí son mucho más moderados que lo que están diciendo Bertone, lo que está diciendo el Papa. Es como la derecha complejada, el centro derecha. Se acaba de ver diciendo que no había habido concesiones con ETA. ¿Cómo que no hubo concesiones con ETA? Sí, ahí está ETA Bildu. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Y cómo está ETA Bildu ahí? Si el Tribunal Supremo había dicho que eran ilegales y dijo Zapatero... Don Miguel, deje eso para el viernes. Entonces, el Papa acaba de decir, y lo ha dicho, son peores los católicos tibios que esos agnósticos. ¿Quiénes son los de España? Este centro derecha, estas ministras gallegas y españolas que dicen que ellas no quieren opinar del aborto, que es una cuestión personal. Lo dicen la señora Cospedal y lo dice Beatriz Mato, cuando está presentando una ley de familia, que era una ley de familia ejemplar. Esto es lo que pasa en España. Entonces, esta ofensiva neocomunista claramente que se les echa encima, porque se dan cuenta que tienen sectores que se han visto penetrados por esta ideología, porque no les importa nada defender los principios, quieren instalarse en la política y tener buenos puestos. Esta es la cuestión. La política es la ética, es para defender valores éticos, no es para enriquecerse, es para servir valores públicos y éticos. Y esto, desde el punto de vista del humanismo cristiano, es fundamental, porque el humanismo cristiano representa ese liberalismo humanista, donde los principios humanistas cristianos, junto a otros principios creyentes y no creyentes, son fundamentales para enriquecernos humanamente, espiritualmente, éticamente. Y por eso la izquierda y el nacionalismo son tan conscientes. Y por eso la derecha recoge el discurso de la ideología de género. Y en su discurso, como no da este debate y no da esta lucha, pues claramente se ve contaminada. Esta es una cuestión fundamental y la Iglesia Católica Española tiene que llamar a los católicos, si son consecuentes, a que defienda con el voto sus principios y sus valores. Don Miguel, tendremos que dar la batalla a lo largo de la legislatura, porque no creo que ni Mariano Rajoy, ni Cospedal, ni todas estas señoras que usted nombró, pues nos vayan a dar por el gusto de arreglar ciertas cosas que no son fácilmente arregladas. Hasta Rouco dijo lo de la ley de la eutanasia, que no era una ley, después se volvió atrás. No, pero ahí reconoció porque lo habían asesorado mal los del comité de ética. Pero ¿cómo es posible que una cuestión tan fundamental que aquí, con la sedación liquidaron, a mi madre lo hubiesen matado?
con esa sedación de ese señor de Alcalá de Henares y como las que están otras en la residencia maravillosa que saluda a las monjas de Vegadeo que nos ven allí. Muy bien. Y a mucha me queda usted, ¿no? Nada, lo digo brevemente. Me parece Venga. muy importante como empezó usted, cómo introdujo el tema, que es la diferencia entre ley positiva y ley natural. Y alguien tiene que decirlo, es decir, no toda ley es moralmente aceptable ni justa, y es antes la moral que la ley, es decir, porque eso es algo básico. Como bien se está diciendo aquí, es algo que brilla por su ausencia en el medio público. Bendita Iglesia que nos lo recuerda al menos de vez en cuando haya elecciones. Efectivamente. Yo creo que eso es fundamental. Y luego me quedo con una frase que dijo nuestro contertulio Vicente el otro día en una tertulia, ¿no? Dice, una sociedad, Vicente por ejemplo, Fernández. Vicente Fernández, una Fernández, sociedad que acepta el aborto es una sociedad enferma. Y eso conviene recordarlo. Es antes la vida que la muerte. La vida es la norma general, la muerte tiene que ser la excepción. Y alguien nos lo tiene que recordar, ¿no? Pues si nadie da la batalla por la moral y por la ética, como bien dice don Miguel, pues la sociedad va degenerando y al final aceptaremos cosas inaceptables. Don Francisco, dice La pederastia. Edmund Burke, dice que para que el mal prolifere, Exacto. solo tienen los buenos que no hacer nada. Y es que efectivamente. durante mucho tiempo, y esto sí a los provida, nos echan en cara en el que durante la época de las legislaturas de Aznar, pues que aquí se abortó a mansalva y que España se convirtió en paraíso del aborto. Sí es cierto que no había toda la información que hay ahora, porque no se sabía. Pero La hay un verdad paso, es que... Usted sabe que eso lo compartimos, hay un paso muy grande Sí. y cualitativo que se ha dado, que ha pasado con la despenalización del aborto, lo que se ha hecho es, en cierta manera, legitimar moralmente el aborto. Que es Convertir un delito en un derecho. y eso claro es absolutamente que sí. Bueno, tendremos que dar la impresentable. batalla en la próxima Pero legislatura. vamos a ver, yo creo que eu non lle quería dar a connotación política tan, quero dicir, a connotación tan política que non lle deu a Conferencia Episcopal, pero hai que cabe recordar que xa o Partido Popular, neste caso, como representante do Partido Popular, teño que decir que xa se pronunciou sobre determinados aspectos que iba a cambiar se ganaba as eleccións. Pero non estamos Sí, nada sí, contentos. pero bueno, yo estoy contento porque xa anunciou, Pues... e ademais o anunciou a Secretaria de Igualdade. E eu, enlazando co que dicías ti antes, eu respeto moito a defensa dos valores, e por eso teñolle moito respeto, por exemplo, ao que foi alcalde da Coruña, Francisco Vázquez. Francisco Vázquez, nun momento determinado, puxose encima no Parlamento. É un home profundamente Pero non abandonou o PSOE. No, Claro. bueno, pero non é que quero enlazalo con outra cousa. É un home profundamente creyente coas súas conviccións, e cando se puxo encima da mesa esta votación, el abandonou Francisco e Vázquez non dixo, votou. Deus é bo, mas o demo non é malo. E non Ganou votou. con Deus e con o E non demo. votou. O quero ligar porque Pepe Blanco, ministro de Fomento, Sí, tamén é leía outro invocou, día unhas é declaracións verdad. que Sí. dixo que era tamén profundamente Creyente, creyente. Bueno, Sí. pues entonces Que non tenía mala conciencia, Sí, por favor. sí, temos Sí. aí unha esto de Óigame. utilizar Sí. esto de la Es una vergüenza. profunda creyente, eso Es un escándalo. Y María Antonia Iglesias... Está en pecado mortal. Óigame, y María Antonia Iglesias Bueno, eso ya- todas las semanas dice, yo soy creyente. Sí, bueno, Ese pero parece el creyente, anticristo. que no sé Ese qué. parece el anticristo. Sí, yo creo que representa Bono. al colectivo Católicas por el Derecho a Decidir, Sí, que también están en la ONU, y bueno, es un E en el colectivo Parlamento tremendamente Gallego, nefasto. os recuerdo, hemos llevado adelante unha lei que foi el apoyo a la red madre, Sí. enfrentándonos a lo que vosotros sabéis que nos enfrentamos allí. Me Por lo me Perfecto, consta sí. porque fui colaborador de ellos. o sea, que me Claro, consta y- por eso me llamó la atención, que le tengo simpatía, y además es guapa y simpática, que en un debate en la televisión con esa ley de la familia tan interesante, que os pusieron a parir de una forma lamentable y vergonzosa con un izquierdismo de los años es una 60, pues es que una cuando le gran ley. preguntaron a Beatriz por el aborto, dijera, de eso no quiero opinar, que es una cuestión personal. Y yo le dije, pero bueno, pero si tiene esa ley de familia maravillosa, ¿cómo no va a opinar? Que es pionera en muchos aspectos. Pionera. Sí. Claro. Sí, que además, Sí, es sensacional. que además considera desde el momento de la concepción que ese prebebé, ese Claro. preembrión que tiene ya derechos, ¿no? Pero mira, si Lo que- que le decía esto, que no nos contenta nada, no, porque ha dicho Ana Pastor que efectivamente que van a derogar la nueva ley del aborto, dice, porque con la anterior es suficiente. Y óigame, ¿qué quiere decir con eso? Que con la anterior se abortaba a mansalva. Pero Pero se yo- abortaba por una maniobra de fraude de ley Claro, en la claro, aplicación de claro. la ley. No, Quizás pero, si fuera más riguroso con el cumplimiento Peligro para la salud Claro, física o como el psíquica de la famoso madre. informe y, psicológico para por la madre, supuesto, que que era el firmaba coladero. en blanco Bueno, y pero demás. vamos a ver, yo Bueno, creo que es en un este tema de tema, control. Don Miguel, hay que ser lo suficientemente rigurosos. Cuando ella, secretaria de Política de Igualdad e Benestar do Partido Popular, e persona relevante dentro do que é a estrutura organizativa do partido, dice, si non ganamos as eleccións, isto vai a ser cambiado, significa que se abre un proceso nuevo.
Bueno. Eso todo se va a tener que refundir y se va a tener veremos a ver. Claro. Yo como soy partidaria de que el derecho a la vida existe para todo el mundo y que si naces sin una mano con alguna malformación tienes derecho a la vida como el que nace para ser Mister Universo, no estoy de acuerdo con esto. Sí. Y don Miguel Santalices, portavoz de la Comisión de Sanidad, sepa usted que en Galicia existe el programa del Ministerio de Sanidad de cribado prenatal. Sí. ¿Usted ve que haya niños por la calle de 2 años, 3 años con síndrome de Down? No. ¿Por qué? Porque hemos avanzado tanto que ya conocemos... Pero yo, vamos a ver, yo estoy diciendo... ¿Por qué diciendo... se matan antes, don Miguel? No se les deja vivir a esos niños. Vamos a ver, si eu o que estou dicindo é unha cousa que creo que é razonable. O Partido Popular xa se pronunciou sobre isto e dixo que isto o iba a cambiar. Eu creo que hai que esperar un momento determinado que se poña encima da mesa porque algunhas cousas... E daremos a batalla hai que ver tamén como se ensambla isto con algún apartado de la presión científica que hai, que non podemos obviarla, que son os estudios... Que acaba de haber unha lei de la Unión Europea moi favorable, moi importante. Porque si no, íbamos a lo que diz, oiga, a los gordos tamén acaban liquidándolos, a los que tenemos igual un pouco de aquí tamén. Óigame, y a los calvos, y a los feos, y a los bajos. La eutanasia la inició Hitler. Sí, pues, ojo, don Miguel, que usted siempre va muy atrás en las cosas, sí, efectivamente Hitler, pero copiando todo aquello, inspirándose a la ley de eutanasia que había en algunos lugares de Estados Unidos. Sí, esa era la eugenesia. Eugenesia y la eutanasia pero también. Él fue, cuando la aplicó, dijo, con esto voy a liquidar más 55.000 para la pureza de la raza. Porque se le dirigió a él una familia que tenía un chico muy enfermo y le dijeron, a ver si podemos aplicarle a esta muerte digna. Y dijo, hombre, maravilloso. Fue su propio doctor Brandt, el propio médico de Hitler, el que le aplicó la muerte a ese niño. Y después, por cierto, yo siempre pongo como ejemplo de leyes excelentemente redactadas y promulgadas las leyes nazis. Allí se mataba eugenesia y eutanasia, pero de acuerdo a la ley en la mano. Y son exquisitas, exquisitas. Es que es muy cierto lo que dice, porque es que de hecho la Alemania nazi es la demostración efectiva de lo que significa aplicar solo la ley positiva. Sí. No había ley moral, eso es todo lo que se dictaba por el régimen, automáticamente toda ley era moral, y es así, esos son los grandes regímenes totalitarios. Pues eso fue un laboratorio, eso fue un crisol para... La vida es un valor absoluto. Sí, y todo lo que hicieron los totalitarismos comunistas. Igual. En el caso de Ignacio Gallego, el hijo que se salvó, que le habían metido para liquidarlo porque tiene una parálisis mental en un asilos, y por una casualidad, y fue cuando contó cómo los liquidaban, a los que nacían con algún tipo de malformación grave, incluido él. Seguiremos hablando de todo esto, vamos con otro de los temas. A partir del 1 de noviembre, las empresas que contraten becarios tienen que darlos de alta, incluirlos en el régimen general de la Seguridad Social. Don Francisco. Sí, la reforma, no soy especialista en la materia, pero básicamente lo que me llama la atención de la medida es que se cotiza, pero se cotiza a efectos de jubilación, es decir, no se cotiza a efectos de paro, ni siquiera a efectos de acumulación del Fondo de Garantía Salarial. Sí, de paro no, pero se tienen las mismas coberturas, claro, derecho a baja, maternidad, paternidad... Bien, pero eso es digamos que es un aparente derecho con una puerta atrás un poco delicada, es decir, en realidad no le están dando un gran derecho y quizá la parte menos buena para los becarios, que en su mayoría son jóvenes, como sabemos, es que esto no se incentiva la eliminación de contratos de beca o de prácticas o no la incentiva. O lo contrario. O lo contrario. Yo creo que en este caso quizá los más beneficiados sea la empresa más que el propio becario. Yo lo he pensado también, hasta qué punto si tienes que darlo de alta, con todo, y dices tú, bueno, pues ¿para qué quiero un becario? Claro, porque... la mejor manera de acabar con esa situación es que no hubiese tanto contrato de becario o de beca y que uno se pudiese incorporar al mercado del trabajo en condiciones normales, como antiguamente pasaba. Oiga, pues yo me licencio, tengo mi carrera, tengo mi máster, tengo mis prácticas, entro a trabajar en una empresa y entro con todos mis derechos. Pero bueno, debería ser más perfecto, no debería pues eso, el derecho a la prestación del paro, ¿no? Claro, pero hay que decir que es una especie de caramelo extraño. Bueno, para recaudar me parece 130, no sé cuántos, lo que dice Tarrío, es decir, el efecto perverso es que entonces se contraten becarios que son mano de obra más barata y se los tenga ahí de mala manera, que es lo que pasa en España y en Galicia. En estos momentos en la Universidad de Santiago hay un problema que se quiere despedir a 40 señores que llevan contratados entre 20 y 35 años y que encima son de los que menos ganan y trabajan como negros. Y la situación es
es lamentable. Aquí se pusieron en marcha proyectos como el Parda Pondal, como otros, siguiendo el modelo de Ramón y Cajal, importantísimos, para que viniesen grandes investigadores que están por el mundo delante aquí, ahora se los quiere echar. Cualquiera que lea el Faro de Vigo, que pone en la última página, los españoles, los gallegos que están trabajando fuera, vienen aquí y hay un sistema funcionarial, burocrático, politiquero, clientelar, que hay una serie de señores que quieren tener a negros y no admiten que haya esa capacidad de trabajo y que haya unas garantías donde haya, por supuesto, controles para poder funcionar y que haya unos presupuestos, porque en España y en Galicia estamos bastante lejos de lo que se dedica a investigación, lo que se dedica a becas, lo que se dedica a una cuestión que se considera fundamental para poder competir internacionalmente generando valor añadido, que es lo que da el I+D+I. Esta es la triste realidad. Eso se quedan en palabras y en la práctica real. Viene la crisis y cortamos por aquí. Y aquí ahora pues se quiere prescindir de todos estos grandes investigadores, otros que tienen ya contratos, como he dicho, los becarios ponerlos como mano de obra barata, etcétera, etcétera. Hay que mirar la vuelta, hay que mirar la vuelta, porque cuando hablamos de la contratación no hablamos del despido, y quizá, no sé en la parte pública, pero en la parte privada todos sabemos que muchas veces una empresa pequeña o mediana que tenga 5 o 6 trabajadores, de los cuales pues 3 son jóvenes que acaban de incorporarse recién licenciados, con una formación actualizada, con ganas de empezar, de trabajar, y tienen 2 o 3 trabajadores que lleven 20 años en la empresa, pues por nuestra normativa laboral, por el coste verdaderamente desmesurado del despido, probablemente se opte antes por liquidar a los jóvenes y preparados que llevan 4 días en contratos de este tipo y claro, se mantengan trabajadores que a lo mejor son menos eficientes y sí. se le ponga el tapón a los Pero jóvenes hay que que quieren hacer- bueno, entrar. eso O sea, se siempre hace- miramos los derechos adquiridos y no Ahí miramos hay la gente que no Ahí hay accede. que hacer como el modelo austríaco, como el modelo danés, el holandés y el alemán. Buscar una forma, es decir, porque una sociedad tiene que tomar medidas de austeridad, pero no puede también subsistir con pensiones de 300 euros, con salarios de 700 euros. El 70% de los salarios en Galicia, según los datos de la Hacienda Pública, están por debajo de 1.000 euros. Son unas cifras terroríficas. Las pensiones, mi padre y mi madre, que trabajaron 60 años, pequeños autónomos de un bar, tienen una pensión cada uno ya muerto de 400 euros en el mejor de los casos, y cotizaron y no tuvieron nunca vacaciones. Es decir, hay que llamar a esa economía de mercado, digamos, liberal humanista, Sistema de que cree unas capitalización, se llama condiciones que permitan a la gente vivir con dignidad, a los trabajadores, a los de menor... Porque si no, esto solo es para una minoría y el resto, muy bien. Pues entonces aquí la economía está al servicio, digamos, del progreso material, pero no de las personas. Esto es muy conveniente que lo tengan en cuenta los dirigentes, porque estamos viendo que hay una gran indignación, porque una inmensa mayoría está, digamos, siendo barrida por unos principios económicos donde claramente, por lo que se ve, como hay que competir, pues todo el mundo queda aniquilado. Entonces esto es importantísimo. Entonces hay empresarios maravillosos, hay trabajadores, hay que exigirles, por supuesto, el cumplimiento, pero después hay que repartir esa riqueza para que todo el mundo pueda vivir. Bueno, No interviniendo. Vamos a ver, No yo creo interviniendo, que en sí, principio la medida Sí, que por se ha tomado supuesto. es una medida correcta y buena, y que efectivamente, como usted decía, hay que perfeccionarla y efectivamente decir todas las perversidades que se van adquiriendo y que se van teniendo, pues todos los de bien estamos en contra de ella, pero es decir, que este tiempo les empiece a cotizar y que efectivamente tenga repercusión en el futuro, en principio hay que tomarla como una medida claro. positiva. Antes no la y había, bueno, mejor que antes que no había nada. y todo lo que está Pero que diciendo... ya que la hacen debería ser más completa. Pero es que yo supongo que se irá completando, es decir, este no es precisamente el mejor momento para empezar a meter cosas, porque estamos en la situación en la que estamos y, bueno, bienvenida sea, ¿no? Pero digo yo, vamos a ver, ¿Usted tuerce la Yo cara? es que soy más partidario de flexibilizar de una vez el mercado laboral. Todo Bueno, lo que se claro, está diciendo sí, en la de mesa liberalizarlo son también, limosnas pero para el mientras- trabajador. mientras Pero no siguiendo hay el una- modelo, hay una gran paradoja pero entre- siguiendo el modelo austríaco alemán y danos que tienen el 4% de paro. Claro, es decir, en pero hay esa una- línea. pero hay una gran Don Miguel, paradoja. lo que temos que facernos é Bueno, un modelo vamos que con la se Pero eu última- teño unha sosteña dúda, no eu que teño unha dúda, porque vamos a ver, eu teño que confesar que desto non entendo moito, pero Va a entender desto que le voy a plantear ahora. o mellor cando non entendes é preguntar, vamos a ver, antes os becarios como estaban logo? Quero dicir, por exemplo, becarios, eu escoitei Solo se sempre lles moito, pagaba beca. escoitei Sin moito, sensibilidade. no, eu escoito moito, sobre todo no mundo da comunicación, Sí. hai unhos becarios que os temos pobrao, solo hai un obrao, uns periodistas que Bueno, son os que tiene ponen, razón, bueno, sí, esos, No, pero como va- están? Non están cobertos nin por a Seguridade Social ni nada. Sí, teñen A ver. un réximen de cobertura e logo que teñen é pois, unha asignación que en función da... Pero quen cotiza por eles? Cal é o cambio logo? Ahora, si cotiza por eles, quen cotizaba? Vamos a ver, cotiza por eles A empresa. É dicir, pero é unha Sí, cotización entonces, simbólica e mínima. 150 e logo euros. eles
eles, en función da empresa na que estén, é dicir, teñen unha asignación mensual que se supón que é para a manutención e para o transporte, fundamentalmente é unha cantidad moi pequena. Pero para que esa cotización? Eso nas empresas... Pero escoita, entendía antes esa cotización, porque antes iba vinculado a cotización ao dereito á asistencia sanitaria. Pero é que isto ahora está desvinculado. A asistencia sanitaria non ten nada que ver, é universal e gratuita para todos os españoles. Para que é esa cotización que había antes? No, la de ahora sí, pero la de antes, para que era? A asistencia sanitaria xa tiña cuberta co seguro escolar que tiña e casi... Tiñan un seguro, non sabes como cuando van os niños de vacaciones era por eso. Pero non, era solamente Bueno, para... seguimos hablando de... Miguel Santana efectivamente dice que no controla mucho este tema, pero sí va a controlar mucho, espero, el siguiente que voy a introducir, el tema presupuestos. Precisamente hoy, cuando hablábamos por la mañana, estaba usted en pleno debate de presupuestos en el Parlamento, ¿no? Bueno, hay recortes, por supuesto, hay recortes en cultura, no se van a construir los dos edificios pendientes de la Ciudad de la Cultura hasta que no vengan tiempos mejores. Bueno, eso parece ser que é unha das noticias, non sei, se falta aí ver como se concreta esa. Ora, o que sí é certo é que no escenario que nos estamos movendo, cunha caída de ingresos como a que hai, cunha deuda das comunidades autónomas as que se lles está achuchando para poder saldar esa deuda que xa sabes que foron unhas peticións repetitivas do presidente da Xunta, que se hayan feito estes presupuestos que fundamentalmente priman o conteñido social, porque recordemos, en sanidade prácticamente se mantén o presupuesto que había, se mantén en servicios sociales e demais, eu creo que é un esforzo importantísimo. De 4 euros, 3 van a sanidade e educación. Pero nos estamos moi lonxe de comunidades que sempre tuveron un peso económico moito máis forte que a nosa, como é a comunidade de Cataluña, que está recortando en hospitales, está pechando hospitales, pechando centros de saúde e ademais incluso con maniobras subterráneas, como nos intentaron facer, como ben sabedes, xogando ca política a negociar unha política financiera específica. Sí, que aquello fuera lamentable. El ataque a Galicia, además, retirar ese dinero tan importante. Doulle moito mérito a estes presupuestos. E ademais, se sigue, por exemplo, no eido sanitario, que é un do tema que máis me preocupa a min nas infraestructuras, se sigue apostando por o Hospital de Vigo, que se vai a facer un hospital en Vigo novo, se sigue apostando por o Hospital de Pontevedra, se sigue apostando por os centros de saúde, por a mellora dos complexos, dos plans director dos hospitais, se garantiza a asistencia sanitaria no sentido que a temos con rendimientos quirúrgicos, con tal, por lo tanto, son os presupuestos para min moi razonables. Eu creo que podemos sentirnos orgullosos de que nos tempos en que estamos se hayan podido presentar estes presupuestos, donde basicamente prima el contenido social, eso por encima de todo. Entonces, comparado con el Estado, que no se sabe lo que va a pasar, si prorroga o hace que es un auténtico cachondeo. Eso fue una desvergüenza los presupuestos para dejarle el muerto al PP, que va a ser muy fuerte vía las autonomías, para bloquearlas. Como son el PP la mayoría, pues ahí va. Déjeme decirle una de cal y una de arena, ¿no? por aquello de que no va a ser todo, ¿no? La buena, cuando habla de la sanidad en Galicia, pues vuelvo a comparar con el Estado y claro, mira ustedes que hay mucha diferencia entre tener una ministra de Sanidad como Leire Pajín o una consellera como Pilar Farjas. Lo primero para que funcionen las cosas es poner al mando del negocio a alguien que sepa del negocio. Y lo hemos dicho aquí una vez, y es de justicia resaltar la labor de Pilar Farjas en la consellería. Y por cierto, ahora o goberno... De Cáritas, por cierto. Sí, de Cáritas. Tiene una labor muy encima importante. De Cáritas, pero no para figurar, sino para ir a ver a la gente. O presidente do goberno, que aínda creo que foi onte, fixo unhas declaracións moi importantes. Hai un marxen para que nos salvemos, e resulta que o marxen está na política de genéricos. O que a Xunta tanto peleou por ela, e que la pusieran a parir, la llevaron al Constitucional. Ahora é o marxen que pode salvar a España de todos os problemas está na política de genéricos. Mira tú hasta onde se chega. Déjeme que me falta la parte mala, ¿no? La parte mala es cuando usted decía que, bueno, que en los momentos en los que estamos con la deuda que tienen las comunidades autónomas y demás, pues que medidas como la del Gallás, la de la Ciudad de la Cultura,
pues se antojan necesarias. La otra cara de la moneda es que quizá gran parte de ese déficit de esas comunidades viene dado precisamente por este tipo de proyectos mastodónticos, a mayor gloria de no se sabe qué, donde se entierran cientos de millones de euros de los contribuyentes, y que yo nunca he alcanzado a entender, aunque he de reconocer que han conseguido que sea transversal, porque los que primero lo criticaban luego se subieron al carro de la Ciudad de la Cultura y ahora han vuelto, es decir, que lo comparaba con la Catedral de Santiago, cuando se dice, el señor Tauriño. claro, cuando se dice aquí muchas veces que es que claro, cuando en épocas de bonanza aún es normal, pero después no, porque precisamente si adoptamos ese tipo de decisiones en época de bonanza, lo más normal es que después nos pase lo que nos pasa ahora. Entonces, a mi juicio, menos faraonismo y menos obras mastodónticas a mayor gloria de no se sabe qué cultura, eso en su caso ya lo cubriría el sector privado con las ayudas que corresponda, y menos necesidad de ahora, por ejemplo, de proyectos incumplidos, porque realmente estaremos de acuerdo todos en que este era un proyecto absolutamente desmesurado para la comunidad y que, según el propio consejero, se ha paralizado al menos hasta 2014, Bueno, y veremos si sigue o no. Fraga, o presidente Fraga que esto ha sido muy bien acogido por la ciudadanía. Pero tamén hai que decirlo. Cuidado, vamos a ver, pero eu penso que o futuro do Gallás vai a ter un futuro. Eu tamén. Eu estou convencido, e ademais casi o podo, eu teño a miña propia convención de que vai a ser positivo, porque co proceso de fusión das caixas, agora isto co novo banco, todo o patrimonio social que hai aí de obras de arte e demais, en algún momento determinado vamos a ver onde se coloca todo eso. Pode ser o Gallás. Estaría bien que no tuviese salida despois de 300 millones de euros. Sería, pero cuidado, había que ter un sitio. Este pode ser un dos grandes sitios. Bueno, eso habrá que discutirlo con la gente que tira las obras en sus sitios. Está bien la medida de momento, dejar esto en stand-by, la construcción de los dos edificios, hasta que vengan tiempos mejores, sí, ¿no? Bueno, de Miguel yo personalmente, que yo no soy nadie, me beneficié cuando fui a estudiar a París de un centro, que es el Centro Pompidou, que está allí en el Marais, en la parte vieja, que fue atacadísimo. Me dicen que me queda medio minuto. Sí, que fue atacadísimo por los progres y ha dado un resultado magnífico. Yo lo que digo es, una buena ley de mecenazgo, una buena ley competitiva, nada de politiquería, que ahí se pueda llevar a cabo una iniciativa de emprendimiento, trayendo como fue al que estaba en el Bobur, que estaba permanentemente investigando, haciendo un gran músico, que podían ser aquí vinculado con el Camino de Santiago, etcétera, etcétera, y que eso tuviese una repercusión al nivel de Santiago para poder convocar, como hacen en la ciudad de Oviedo, con la música, o en Bilbao con el Guggenheim. Perfecto, continuaremos hablando de esto en programas sucesivos. No les dije esto al principio, se lo digo ahora al final, que no estaremos lunes, martes, miércoles como hasta ahora, estaremos lunes, miércoles y viernes alrededor de las 10:30 de la noche. Don Miguel Santalices, muchas gracias por haber venido. Don Miguel Cancio, muchas gracias, muy provechoso siempre. Don Anxo Quintanilla, muchísimas gracias. Don Francisco Terrio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más y pasado mañana, miércoles a las 10:30, nos vemos. Que sean felices.